para empezar este taller, es comprender cómo está configurado, cómo está estructurado el currículo. Entonces, cada competencia tiene un conjunto de capacidades que son microexperiencias, habilitadores uno al otro. Si yo digo se valora, por supuesto, estoy dando el campo y la habilitación para autorregularme. No me puedo autorregular, como decíamos, desde el odio, desde la frustración, desde la baja autoestima. Voy a estar a la defensiva, qué sé yo, ¿no? Puede suceder mil cosas. Por eso es importante esta secuencia. Si yo me valoro y he aprendido a autorregularme, entonces estoy en la capacidad de reflexionar y argumentar éticamente. Es decir, hacer juicio de valor, ¿no? Es decir, si eso está bien, si está mal, ¿no? Si eso creo que no debería hacerse, creo que debería estar vulnerando algunos derechos o no, etcétera, etcétera. Pero eso se va a hacer de manera objetiva y ética si me valoro y gestiono mis emociones, porque si yo tengo una perspectiva positiva, empática hacia los demás, mi reflexión y argumento ético va a ser justamente eso, ¿no? Pensando en lo colectivo, no solo desde mi opción egocéntrica, ¿verdad? Entonces, esta tercera capacidad requiere de las dos anteriores capacidades. Y es justamente estas tres capacidades que uno habilita al otro, ¿no? Estas tres, es que es la base de la sexualidad, ¿no? De la vivencia responsable y del desarrollo sexual del ser humano. La sexualidad tiene que ver mucho con la valoración de uno mismo y la valoración del otro, segunda capacidad, pero sobre todo saber decidir, tercera capacidad. Ah, miren, ¿eh? ¿No? Lo importante de mi sexualidad es cómo me voy valorando a mí de manera integral y cómo voy respetando al otro, autorregulación, pero sobre todo discriminando lo bueno y lo malo, ¿verdad? La tercera, argumente éticamente. Esto es importante porque esto realmente es la base, no es la única, hay más capacidades que podemos añadir, por supuesto, dependiendo de la complejidad de mi proyecto, pueden añadir más capacidades, no hay ningún problema con eso, pero esos son los mínimos. Lo que no podemos es quitar o desmembrar, decir, ah, ok, yo voy a hacer esta capacidad otro día, y en otra clase, en otro tema, otra capacidad. Si voy a hacer en diferentes tiempos, tiene que haber una ruta, un proceso para que el estudiante entienda lo profundo que es esta competencia, que entienda qué es la identidad. La identidad no solamente es tener un nombre, la identidad es saberse, ¿no? Lo valioso que somos, lo valioso que mi capacidad de amar, que es la segunda capacidad, mi capacidad de entender como ciudadano, ¿no? Que hay deberes y derechos, la tercera capacidad, y mi rol transformador de la humanidad, porque soy y puedo ser padre o madre en el futuro, ¿no? Entonces, creo que es importante entenderlo así, como capacidades mínimas. ¿Por qué explico esto? Vamos a explicar uno más porque tengo que llegar a los procesos. Vamos a ir más adelante, por ejemplo, el 7, ¿no? Se comunica oralmente su lengua materna, ¿no? Y aquí, colegas, como ustedes ven, estamos mirando que hay 6 capacidades. Del mismo modo, cada capacidad habilita la siguiente, ¿verdad? ¿No? Entonces digo, obtiene información de textos orales, ¿ok? Si yo no comprendo, si yo no articulo entre lo que yo pienso y lo que yo veo, ¿verdad? Y voy procesando, difícil voy a inferir, ¿no? Y ahí viene la segunda, inferencia, ¿no? Inferir, interpreto. Porque esta conciencia de obtiene y esta inferencia crítica, lo que me va a permitir es hacer hacer de manera pensante y consciente. Y por eso que las siguientes capacidades tienen que ver con adecua, utiliza, de hacer. El hecho que yo haga, construya, ¿no? Me va a permitir luego hacer una metacognición, una reflexión con otros y sobre todo de lo que yo aprendí. Aquí está, interactúa y reflexiona. Ok. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, hay 3 momentos de estas capacidades en estos 2 ejemplos. Vamos a ir uno más de indaga. Hay 3 momentos. Quiero que ustedes entiendan que hay 3 momentos.
¿ya? Ya sea que sea 4 o 3. Hemos analizado uno de 4, uno de 6. Ahora vamos a analizar uno de 3. Por ejemplo, indaga. Vamos a ver acá. Me he pasado. Ahí está, indaga. Ah, que tiene 5. ¿No? Que tiene 5. Aquí, por ejemplo, igual, problematiza, ¿no? Problematiza. Es primero preguntándose, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? Diseña, ¿verdad? ¿Qué necesito? ¿Cuánto tiempo? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿No? A partir de eso, genero y registro información. Es decir, ok, me va saliendo estos datos, calculo esto, ¿no? Etcétera, etcétera. Y a partir de eso, analizo, ¿no? Y me permite hacer una evaluación de la experiencia, de mi investigación, de mi experimento. También hay un proceso, si no se dan cuenta, ¿no? Uno habilita al otro. Porque es importante comprender eso, que es muy obvio. Yo sé que todos ustedes eso ya lo sabían. Sin embargo, en este proceso hay 3 momentos claves. 3 momentos. Vamos a volver en el inicio, ¿ya? Vamos a volver a la primera competencia. Ya que está. Voy a marcar estos 3 momentos claves. Y estos 3 momentos claves definen el proceso, que tienen detrás competencias fundamentales. Es decir, estas capacidades tienen detrás competencias fundamentales. No se desarrollan solas, porque esas competencias fundamentales son esenciales en toda competencia y son esenciales para aprender. Si no, no habría aprendizaje. ¿Cuáles son esas competencias fundamentales que están detrás de las capacidades? Y son básicamente 4, que están organizados en 3 momentos. Vamos a ir primero analizando esto y después vamos a un cuadro, para que sea más. Primero, por ejemplo, se valora, que tiene que ver con la autonomía. Vamos acá al segundo. ¿Cuál era? Se expresa oralmente, ¿no? Se comunica oralmente. Obtiene, que tiene que ver con la autonomía. Indaga, vamos a ver con indaga, ¿no? Indaga, problematiza, que tiene que ver con la autonomía. Es decir, la competencia fundamental que está detrás de todas las competencias, para empezar, es la autonomía. Y por eso se transversaliza. Es una competencia explícita, ¿verdad? Porque lo dice, hay una competencia exactamente de autonomía. Pero las primeras capacidades tienen una función de asegurar el ejercicio de la autonomía. En este caso, en Indaga, tenemos que hacer que los niños, ellos problematicen. No tú, porque de ahí depende. Tú puedes plantear la pregunta y el reto. Entonces ya no estás ejerciendo, ya los niños no están ejerciendo la autonomía. Tú estás haciendo que se adapten a tu problematización. A ver, niños, vamos a preguntarnos, ¿cómo, por qué no hay agua? ¿No? Tú estás planteando eso. Y por tanto, no es la problematización de sus niños. Lo mismo podemos hacer en oralidad. Vamos a volver a oralidad. Ahí está. Obtiene información. Obtiene, no es que el docente obtiene, es el estudiante que obtiene. Eso quiere decir que interioriza, ¿no? Obtiene, tiene que ver que comprende internamente, de manera consciente, la información que ha escuchado, el texto oral, pues, ¿no? Y eso va a depender todo lo demás. Por eso es autónomo. Pues, que no les voy a decir cómo comprenden. Cada persona tiene su algoritmo de comprensión, ¿no? No comprendemos de la misma forma todos. Y es por eso importante que ellos obtengan y comprendan de la misma manera. Y lo mismo en la competencia 1, ¿no? En la competencia 1 se valora a sí mismo, que es la esencia de la autonomía. Tiene que ver con la autonomía y sobre todo con la consolidación de las bases de la identidad, autonomía. Entonces, las primeras capacidades de la mayoría de las competencias, digo la mayoría porque hay uno o dos que son distintas, tienen que ver con la autonomía. Entonces, cuando yo hago un proyecto de aprendizaje, un proyecto de innovación, una buena práctica, mi primera actividad tiene que asegurar la autonomía, no importa la competencia ni el tema que voy a desarrollar, la autonomía. Es decir, que de ello salgan las preguntas, los problemas, la obtención, la reflexión, que a partir de eso voy a desencadenar las demás capacidades. Eso es primero.
No quiere decir que solamente en el primer lugar, ¿verdad? En el primer momento. De ahí para adelante, ese de arrastre. Y toda la experiencia tiene que respetar la autonomía. Pero empecemos con eso. Luego tenemos de la autonomía otra competencia fundamental que están en todas las competencias, que es pensamiento crítico. No hay autonomía sin pensamiento crítico, ni pensamiento crítico sin autonomía. Son sinérgicos, siempre van juntos. ¿Ok? Y entonces, como ustedes van a ver, por ejemplo acá dice, se valora autonomía y autorregula pensamiento crítico. Eso es plantearse, oye, ¿y qué pensará el demás? ¿Qué pensarán los demás? ¿Ah? ¿Y cómo se sentirá si le digo eso? Estoy infiriendo, ¿no? ¿Habré hecho bien? ¿No habré hecho mal? ¿Habré hecho mal? ¿Ah? Eso, eso. Si yo voy, por ejemplo, a oralidad, ¿no? Oralidad, acá ya sí es más explícito. La segunda capacidad tiene que ver con el pensamiento crítico. Dice, infiere, infiere. ¿Ah? Muy bien. Y si me voy a indaga, ¿no? Me voy a indaga, más abajo, ¿no? La segunda problematiza, en este caso, problematiza, por ejemplo, tiene que ir autonomía y pensamiento crítico juntos, ¿no? Okay. Luego, ya tenemos en el primer momento, las primeras capacidades tienen que ver con autonomía y pensamiento crítico. Las siguientes, que son la del medio, el tercero, el segundo o el cuarto, tienen que ver con otra competencia fundamental. Y esa competencia fundamental se llama creatividad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos reflexiona y argumenta. Ojo, miren, colegas, la reflexión ética, el argumento ética no se hace desde el sermón o desde el discurso, se hace desde el hacer. Y eso requiere creatividad, ¿no? Crear escenarios, sobre todo. Si yo digo acá, por ejemplo, se comunica, adecua y utiliza, tiene que ver con ejercicios de creatividad, porque es hacer. Adecuar, utilizar, tiene que ver. Si yo digo a indaga, ¿no? Por ejemplo, diseña y genera y analiza. Son aspectos que están muy relacionados a la creatividad. ¿Ok? Luego hay una cuarta competencia fundamental. La primera, autonomía, que va a la primera parte, con pensamiento crítico. Segundo. Y al medio, ¿no? En el nudo del proceso, la creatividad, porque se aprende haciendo, ¿verdad? Pero al final hay una competencia también fundamental final, que es la metacognición. Y la metacognición, obviamente, como ustedes van a ver, en casi todos, está con la palabra resuelve, evalúa, reflexiona, ¿no? Salvo este, que hay que hacer interpretaciones más profundas, pero sigue siendo un espacio de metacognición, ¿no? De la sexualidad. Pero si voy, por ejemplo, acá, dice reflexiona y evalúa, ¿ah? Evalúa, mira acá, lo último en crea, ¿no? Reflexiona en lea, ¿no? Aquí también reflexiona, reflexiona, ¿no? Reflexiona, reflexiona. Y aquí más, ¿no? Delibera y participa, explica, genera acciones, toma decisiones, excepto esos dos que podrían tener otros argumentos, pero por ejemplo acá, evalúa metacognitivo. ¿Qué quiere decir, colegas? Nos volvamos al cuadro. Ok, eso quiere decir, entonces, para yo diseñar mi proceso pedagógico, tengo que asegurar estos tres momentos claves. El primer momento, entonces, acá está mi proceso, inicio, es asegurar el ejercicio de la autonomía y el pensamiento crítico. Eso es en el inicio. ¿Sí? En el segundo momento, generar un ecosistema para el proceso creativo, ¿no? ¿Ok? Ya sea del prototipado, del ensayo-error o de la inspiración, ¿no? Va a depender del prototipo. Y en la salida, compartir saberes y desafíos a nivel personal colectivo para generar la metacognición. Lo vamos a apuntar acá. Voy a marcar en colores las competencias fundamentales o superiores, que le llaman otros, ¿verdad? ¿Está? Creatividad y metacognición.
Ok. Entonces, tengo aquí mi ruta. Sea la competencia que yo priorice, o las competencias, debo entender que al inicio de la experiencia tengo que asegurar la autonomía y el pensamiento crítico, ¿no? Claro, en los procesos didácticos, algunos llevan saberes previos, problematizaciones, y luego el proceso mismo, el nudo, en el momento que hay más alta demanda cognitiva y el que más dura, digamos, porque es el hacer, tiene que generarse un proceso creativo, la creatividad, y finalmente la metacognición al momento del cierre o la salida de mi experiencia. Por eso que cuando se analiza un proyecto, a grosso modo, ¿no? Cuando analizamos un proyecto de innovación, por ejemplo, lo fundamental es que tiene que seguir este ritmo. Porque dice, ok, a veces hay proyectos muy buenos, muy activos, con mucha evidencia, pero que no se demuestra el ejercicio de la autonomía de los chicos. No es ellos que deciden, no es ellos que proponen, no. No hay manera de comprobar eso, ¿no? Se dice, por ejemplo, al inicio de la experiencia dicen, bueno, se hace una asamblea con los padres y se explica, bueno, es bueno hacerlo eso, pero, ¿no? Antes deberíamos preguntar a los estudiantes sobre qué queremos conversar con los padres, ¿no? ¿No? En el proceso creativo, por ejemplo, hay mucho hacer, pero no tiene mucho sentido si no hay un proceso creativo del mismo estudiante, ¿no? Entonces, esto como un primer momento. Ahora, ok, nos queda claro. Entonces, si yo elijo una competencia, estoy eligiendo también estas 4 competencias fundamentales. ¿Está bien? ¿Ok? Pero la pregunta clave, que hasta aquí ustedes ya esto ya lo sabían, ¿no? Pero la pregunta clave es ¿cómo? ¿Cómo desarrollo la competencia tanto fundamental como la priorizada? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son las pautas? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dicen los pensadores de los últimos, sobre todo 30 años? ¿No? ¿Qué dicen los clásicos del siglo pasado? ¿No? Y vamos a ir relatando qué dice la teoría para asegurar estos momentos. Para asegurar la autonomía y el pensamiento crítico, ¿okay? Aquí está, 3 microexperiencias son fundamentales. ¿Okay? Inspirar y emocionar. La psicología positiva, la neurociencia, la neuropedagogía y la neurolingüística ya han demostrado que la emoción es un elemento fundamental para activar el querer aprender, lo que dice Piaget, ¿no? Tiene que querer aprender. Piaget y Vygotsky coinciden en algo fundamental, a pesar que tienen miradas distintas del proceso, ¿verdad? Y sobre todo van señalando que sin el afecto, sin la emoción, no hay manera que se desarrolle el aprendizaje. La emoción y el afecto, dice Piaget, habilita lo cognitivo. Lo cognitivo no es algo automático. Lo cognitivo requiere de afecto. Es fundamental. ¿Ya? Es fundamental. ¿No? Entonces, tan complejo es el cerebro y el cuerpo humano en su conjunto, que si no nos sentimos queridos, no nos sentimos inspirados, no nos sentimos emocionados, haga lo que haga de aquí para adelante, no va a funcionar. Y eso tiene que ver con la autonomía, por supuesto. Un elemento básico de la autonomía es querer estar ahí, querer aprender, pues obvio, ¿no? No está siendo obligado, ¿no? Nuevamente, la tarea. Por eso que inspirar y emocionar tiene sus bases en la pedagogía testimonial, desde Sócrates, Aristóteles, que han aplicado los egipcios, el cristianismo. Siempre han utilizado esta pedagogía inspiracional, de testimonio sobre todo. Y cuando digo inspira, la neurociencia ya nos ha demostrado que nos inspiramos mirando al rostro, escuchando a alguien en vivo y en directo. No nos inspiramos viendo solo un video, contando una historia. No, la historia es real. Nos inspiramos con alguien que nos es muy alcanzable a mí, como una persona que se parece a mí ha alcanzado grandes logros. Me inspira esta persona. Las metáforas, ¿no? Los cuentos que Jesucristo compartía tienen que ver con eso, ¿no? Sócrates hacía sus discursos, ¿no?
Es la pedagogía testimonial, es la pedagogía importante que tiene más de 4.000 años de supervivencia, que es la, digamos, hacemos todo el tiempo como padres eso, con nuestros hijos. ¿Qué hacemos? No le agarramos una pizarra, ¿no? O abre tu cuaderno, ¿no? ¿Qué hacemos? Le damos ejemplos de nuestras vidas, sobre todo, o la vida de nuestros padres. Le decimos, mira, yo a tu edad hacía esto, ¿no? Y eso marca de todas maneras. Marca no tanto en el mensaje, ojo, sino quién lo dice y cómo lo dice, porque el cerebro aprende del movimiento, de las manos, de la mirada, del énfasis de la voz. Así funciona el cerebro. El cerebro no funciona solo mirando letras impávidas y donde yo voy subrayando. No, no, no funciona así. Funciona con la emoción. Y eso te marca. Y por eso si vas a iniciar cualquier proyecto, ya sea de gestión, tienes que emocionar primero a tus docentes, tienes que inspirarlos, tienes que moverlos. El corazón, el ánimo, el optimismo, la esperanza, que tiene que ver mucho con la pedagogía. La pedagogía no es solo conocimiento, es una parte muy pequeña. La pedagogía no mueve el conocimiento. El conocimiento es el producto, es una consecuencia de algo fundamental, que es la emoción, el afecto y el amor que tengo por la vida. Cuando tengo amor por la vida y por los demás, todo lo demás viene muy rápidamente. Quiero aprender, entonces quiero investigar, quiero saber y quiero saber. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto lo voy a hacer. Inspirar y emocionar desde el testimonio real, con historias reales, es quizás una de las estrategias más sólidas que utilizan los innovadores. Los innovadores que van a hacer biohuerto tratan a un sabio de la agricultura y cuenta cómo en años antes plantaban la yuca, el plátano de otra manera, ¿no? Y eso los niños, wow, dicen, no, no les estás dando una clase, les estás dando un testimonio de vida y eso enseña. Por eso es muy importante preparar este momento. Profesor, pero yo soy de matemática, ¿no? Y voy a hacer una maqueta, bueno, un ingeniero, ¿no? O un estudiante secundario que sepa de matemática, qué sé yo. O un comerciante que tenga cómo lo utiliza la matemática. No tanto el contenido, a veces nos gana, ¿no? Pero profesor, yo quiero profundizar en esta ecuación y no, 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 no. Lo importante es que entiendan lo valioso que es la matemática para la vida diaria. Eso es lo importante. Aquí todavía no estás evaluando capacidades. Aquí estás abriendo su perspectiva, sus conexiones cerebrales para seguir descubriendo desde la imaginación. Porque cuando uno escucha historia, empieza a imaginar, empieza a extrapolar. Eso es lo que hace uno. Empieza a construir ideas. ¿Qué hubiera hecho yo? Uy, ¿cómo habrá sentido? Y eso es aprendizaje, pues. Eso es abrirse para el aprendizaje. ¿Ok? No solo es motivar, no, es inspirar. Pasemos de la motivación a la inspiración. Primera microexperiencia. Por eso tiene que ver con la autonomía, por supuesto. Porque yo quiero estar ahí. Me encanta estar ahí. Estoy feliz estando aquí, dice el estudiante, inconsciente y conscientemente. Y eso no es la base de la autonomía. Y si yo no quiero estar aquí, no me siento cómodo, todo lo que venga no lo voy a aprender. No lo quiero estar, me siento postergado, me siento excluido, no me van a escuchar, lo que diga no va a valer. Entonces, ¿de qué vale la estrategia, el recurso, el tema, si el estudiante no quiere estar ahí? Y tenemos que hacer que estén ahí, que estén en nuestro ecosistema de aprendizaje y que estén queriendo estar. Profesor, pero yo soy unidocente y no tengo padres ni nada, soy solito. Bueno, tú, pues, tú sea la inspiración. Tú, disfrázate. O actúa, pero tú, o cuenta tu vida. Todos tenemos algo que contar. Ok, mira que estamos asegurando la autonomía y el pensamiento crítico. Ya con eso, la autonomía. Ok. Luego tenemos el pensar estratégicamente, pensamiento estratégico, ¿no? Y el enfoque sistémico, sobre todo Pernaut y Fullan, trabajan mucho lo que es el pensamiento estratégico y nos plantean algo formidable. Cuando imagino y visiono escenarios, es el mejor momento para generar pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es pregunta y respuesta, ¿no? Es sentirse evaluado. No.
pensamiento crítico, las bases del pensamiento crítico están en primero imaginar, en la posibilidad. ¿Se podrá hacer esto? ¿Eso es lo que queremos? ¿Y qué necesitamos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué vamos a resolver? Pensamiento estratégico. Está pensando a futuro. Muy bien, hemos escuchado al señor Teobaldo, que era el cuidador del agua hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora ya nadie cuida el agua. ¿Qué podemos hacer para cuidar el agua? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Es posible hacerlo? ¿Por qué no lo cuida? Pensamiento estratégico. ¿Y cómo? Dice Pernaut, cuanto más inspirado está, más piensa estratégicamente. Están muy relacionados. Si tú preguntas, a ver, chicos, vamos a hacer nuestros dibujos, autorretratos, ¿están de acuerdo? Sí, puede ser que te digan sí, ¿verdad? Y otra que diga, y otra, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a dibujar? Después de una inspiración y emoción, eso sale automático, no hay que hacer mucho esfuerzo. Es más, se van a disparar, como todos los niños adolescentes, se disparan hasta lo imprevisible, hasta lo imposible. Y qué bueno que piensen utopías, ¿no? Imposibilidades, porque de eso se trata, son personas todavía frescas, ¿no? Nosotros somos los adultos, ellos no, ¿no? Igual los docentes, los maestros siempre tienen una utopía, ¿no? Y creo que pensar estratégicamente nos va perfilando lógicamente nuestro futuro. Pero, ojo, cuando uno plantea este proceso de diálogo o de liberación o de trabajo en dibujo o con preguntas, qué sé yo, con nuestros docentes o con nuestros niños, van a salir muchas cosas. Sin embargo, y ahí me voy a la neurociencia, ¿no? ¿No? ¿Cuándo realmente aprendemos? Hasta aquí hemos abierto, ¿verdad?, la posibilidad de aprender. Pero ¿cuándo aprendemos? ¿Cuándo construimos ese razonamiento? Cuando dudamos. ¿Cuándo dudamos? Cuando problematizamos. ¿No? Y eso tiene que ver con el pensamiento crítico. Y aquí me voy a detener un rato, porque justamente es este momento donde se determina competencias fundamentales, ¿no? Habíamos dicho de inspirar testimonios, historias, ¿no? En pensar estratégicamente, visionar, imaginar, soñar, ¿no? ¿Cómo ayuda eso, no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo haremos? ¿Será posible? ¿No? Ok, ¿no? Oh. Y aquí, 3 niveles de duda y problematización. Y aquí vamos a basarnos en lo que Henry Giroux o McLaren habla sobre la pedagogía crítica, ya en términos más sociales. Paulo Freire ha hecho una interpretación, de alguna manera, de la pedagogía crítica contemporánea, pero todos ellos se basan en nuestra capacidad libre de pensar y dudar y construir y destruir mentalmente nuestras ideas, ¿no? Y reconstruirlas, por supuesto, en 3 niveles fundamentales, que voy a hacer un resumen, ¿no? Yo les recomiendo revisar esos libros, muy importante, ¿no? En 3 niveles de duda. Los niveles de duda, dice, ¿no? ¿Cómo hago dudar a mis estudiantes? ¿Cómo lo hago dudar? Pero positivamente, ¿eh? Ojo, ¿no? Positivamente. Hay 3 niveles. Dicotómico, hipotético o dialéctico. No hay que hacer los 3. La idea es llegar a uno de ellos. Si mis chicos todavía están muy tímidos, todavía sienten vergüenza al hablar, ¿no? Les cuesta, bueno, dicotómico. Si mis chicos ya trabajan en proyectos, más o menos, ya están más sueltos, vamos al hipotético. Pero ya si quiero profundizar, sobre todo en secundaria, me voy al dialéctico. Ah. ¿En qué consiste estos 3 tipos de duda que tengo que generar en la experiencia? Primero, dicotómico.
esa deliberación bajo opciones, ¿no? Opción A, opción B. Por ejemplo, chicos, ¿utilizamos cartón o plástico para nuestra represa? ¿Cartón o plástico? A ver, analicemos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Veamos y comparemos. Es una manera de una discusión y una duda dicotómica. Estoy en duda, no sé si plástico será mejor o cartón, no lo sé, si es agua, ¿no? No importa aquí, bueno, sí importa, pero no es lo más importante quién tiene la razón o qué opción voy eligiendo. Es importante, pero más importante es cómo argumenta la elección de una determinada opción. ¿Por qué A? ¿Por qué B? ¿Y por qué no B? ¿Y por qué no A? Eso es pensamiento crítico, por supuesto. Eso es, ¿no? ¿Ok? Pero si yo quiero ir un poquito más allá, aquí trabajamos escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un elemento no está y el otro elemento sí? Estamos hipotetizando. ¿Qué pasaría si el cartón se empieza a desmenuzar con el agua? ¿No? ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría si no llueve en agosto y nuestro biohuerto no florece? ¿Qué pasaría? Hipotético, hipótesis. Bueno, hagamos. ¿Qué pasaría? Escenarios, ¿no? Hipótesis. ¿Qué pasaría si? Vamos a ponerla que no. Hay mejores formas de plantear, por supuesto. Ustedes son los expertos, ¿ya? Y dialéctico, que es lo ideal, digo yo, y es que cuando un maestro logra que sus estudiantes encuentren y explican una contradicción, olvídate, ese niño nunca más va a dar por certero todo lo que le diga, como verdad. Siempre va a dudar. Y eso es bueno. No digo que siempre va a ser escéptico, pero por lo menos va a analizar más allá de las palabras, va a trascender, va a querer explicación. Y eso es ciencia, pues, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Digamos, ¿cómo hago una duda desde lo dialéctico? Y es básicamente entender la contradicción que puede haber en un determinado fenómeno, porque ya el análisis va más allá de lo dicotómico, hipotético, porque aquí ya estamos viendo la parte causal de los fenómenos y la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, chicos, ¿ustedes aman el quechua? Sí, mi papá habla quechua, yo también el quechua, sí, todos hablan. ¿Y por qué no hablan el quechua? ¿Y por qué no se habla el quechua si amamos el quechua? ¿Por qué? Si tanto queremos el quechua, ¿por qué hay padres que no quieren que sus hijos aprendan quechua? ¿Por qué? Y a eso requiere un análisis, ¿no? Esa es la contradicción, ¿ok? Hay mucha pobreza, necesitamos más inversión. Sí, necesitamos más inversión, necesitamos más comercio, pero a más comercio, más inversión, ¿no? Más movimiento económico y más movimiento económico, ¿no? Va a requerir más alimentos, más industria, más basura y menos naturaleza. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Es necesario? ¿Se puede hacer algo sostenible? Ahí está la contradicción, ¿no? Creo que estos diálogos desde la dialéctica es sumamente importante para que el estudiante no solo memorice las preguntas y respuestas, que se memoricen ¿no? Que se vaya guiando ante una duda determinada, sino vaya construyendo sus propios conceptos, sus propios pareceres. Porque ahí hay un infinito, digamos, de opciones en lo dialéctico. Infinito. Lo hipotético tal vez hay dos, tres opciones, tal vez. También puede ser infinito. Pero en lo dialéctico es infinito. Cada uno puede pensar de la misma manera
pero de distintas maneras. Entonces, tenemos inspira, piensa y duda como base fundamental de la autonomía y el pensamiento crítico. Okay. Vamos a suponer que mi competencia priorizada es, voy a ver, vamos a dar un ejemplo, indaga. Esto quiere decir que si estoy en la primera parte, ¿no? De autonomía, voy a tomar esto, problematiza. Okay. Entonces, a ver, voy a copiar todo esto. Voy a copiar. A ver, ya. Indaga, esto es mi competencia. Okay. Uy, no, veo. Indaga es mi competencia. Competencia priorizada, indaga. Y mis capacidades son estas de acá. Estoy construyendo el proceso pedagógico, por tanto, tengo que seguir la secuencia, ya hemos hablado de eso, de las capacidades, ¿no? Entonces yo tengo 5 capacidades que son 5 momentos. Este primer momento va al inicio. Vamos a poner acá amarillo, ¿no? Y estas 3 la voy a poner en el nudo, en la creatividad, la voy a poner celeste. Y evalúa, que es al final en la metacognición, le voy a poner color plomo. Entonces, estoy diciendo que problematiza es la capacidad que voy a movilizar en esta parte de mi experiencia. Esa es la capacidad que voy a movilizar, porque esta es la capacidad que está relacionada a autonomía y pensamiento crítico. Ahí está, ya estoy diversificando, ¿no? ¿Ok? Y voy a impactar, también puedo hacer una impactada, ya lo trabajamos eso en el primer taller, y digo, ok, mi proyecto tiene que ver con evaluar el dengue, el impacto del dengue, ¿ya? Y vamos a problematizar, vamos a indagar, vamos a encuestar, vamos a decir dónde están las razones del problema, etcétera, etcétera. Pero voy a impactar en la oralidad, ¿no? Es decir, que ellos se puedan expresar. Entonces me voy acá, ¿no? Entonces me voy a, y busco la oralidad, obtiene, ¿no? ¿Dónde está? Expresa, ya, se comunica, a ver, un poquito más arriba. Acá está, se comunica. Entonces, todo esto es mi impactada. Voy a movilizar 2 competencias, ¿no? Me voy acá, esto aquí, lo copio, pero esta es mi competencia. Disculpen. Esta es mi competencia. Y acá está acá. Y estas son mis capacidades. ¿Estamos? Ya, estamos ahí. Esta es una super competencia, ¿no? Entonces tienes, está, ¿no? Ya. Y lo mismo, tengo que identificar los momentos. Obtiene, ok, es de inicio. Yo creo que obtiene, infiere, es de inicio, pues no, autonomía y pensamiento crítico. Le pongo amarillo. Adecua y utiliza, ¿ya? Interactúa también lo vamos a poner, ¿ya? Interactúa. Ya, le vamos a poner creatividad. Y reflexiona la metacognición. Y eso le pongo plomo. ¿Estamos? ¿Qué he hecho yo? He identificado mi competencia priorizada y mi impactada, identificado qué capacidades voy a desarrollar en cada momento de mi proceso pedagógico. Por eso lo he marcado por colores, ¿no? Vamos a ponerla ahí. Y ya, listo. Entonces, eso quiere decir que problematiza, ya lo copié, está en el primer momento, y obtiene e infiere. También lo copio aquí en el segundo cuadro. Acá. Aquí está. Entonces, este es mi marco competencial que le llaman, ¿no? Es decir, en este primer momento de mi experiencia, aquí voy a tener que relatar mis actividades, ¿no? Mi propósito es que los estudiantes problematicen, obtengan, infieran.
Esa la tengo. ¿Ya? A ver, esto es en el siguiente taller, vamos a hacer todo lo que es evidencias y evaluación formativa, lo voy a borrar para que no haya confusión. Ya está. Muy bien. Ahí está. Ya, listo. Entonces, ya tengo la primera parte, más o menos el andamiaje, ¿verdad? A nivel de competencias, ya sé lo que tengo que hacer en la primera parte de mi proceso pedagógico. Los voy a inspirar, los voy a hacer pensar estratégicamente, los voy a hacer dudar desde el punto de vista de la autonomía, el pensamiento, para el propósito que problematicen, obtengan e infieren. ¿Ya? Esa es la primera parte. Pues un ejemplito acá, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, ¿no? Ok. Vamos a hacer un proyecto desde Indaga, vamos a evaluar la violencia, aunque ahorita es bastante, ¿no? La violencia ciudadana, ¿no? Mucha violencia, mucho asesinato, todos los días los canales hablan de violencia, ¿no? Mataba los asesinatos. Y hay que cuidar eso porque en las escuelas no se está discutiendo y conversando eso, pero en la mañana, cuando se están alistando para ir al colegio, mataron a tal, dispararon a tal, todo el tiempo. Pero el colegio habla de otra cosa, ¿no? Cuando entendamos que este es un problema y que algo tenemos que hacer. Entonces, vamos a analizar sobre la violencia, ¿no? La violencia, sobre el peligro que vamos viviendo, ¿no? Y para eso vamos a problematizar, obtener, inferir. Entonces digo, inspira. Invito a alguien que ha sido víctima de la violencia, que ha perdido a un ser querido, o que ha sido agredido, o que un día le han robado y a partir de eso vive un trauma, para tomar conciencia de lo que va ocasionando la violencia, en términos reales, no solamente en la pantalla o con cifras. Cuando uno nota la emoción, el llanto o la risa, qué sé yo, ¿no? De la emoción de otro, uno se emociona, ¿no? Y entonces aquí lo voy preguntando, ¿qué podemos hacer para erradicar la violencia? ¿Qué no debemos hacer para caer en la violencia? Estoy problematizando, ¿no? Estoy problematizando. ¿Qué debo investigar? ¿Cuánto está la violencia realmente atacando mi comunidad? Tal vez en mi comunidad el último robo fue hace 10 años. No hay mucha violencia en la rural. ¿Por qué en la rural hay menos violencia que en la urbana? Son preguntas, ¿no? Que yo no solo me voy a quedar con las preguntas, sino voy a hacer que, ojo, entiendan el testimonio, obtiene, y que se plantean preguntas, infiere. ¿Sobre qué? Sobre un problema real, la violencia. Ya está, ya estamos bien aquí. Y entonces la duda, aquella dialéctica, me voy a plantar dialéctica, ¿es verdad que la pobreza genera violencia? Ah, ¿hay violencia donde hay más pobreza? ¿Significa ser pobre ser violento? No. ¿Dónde está la contradicción ahí? ¿Por qué? Que tus chicos te digan. El 80% de los estudiantes o de los jóvenes adolescentes que están en la cárcel o han cometido delitos según impares, el 80% de jóvenes adolescentes que se han metido a la criminalidad no tienen papás. Eso ya es un indicio, ¿no? Que nos dice las cifras estadísticas. ¿Por qué? Es algo que tenemos que reflexionar con ellos. ¿Por qué? Porque estamos problematizando. Porque lo que voy a evidenciar es su capacidad de problematización, por eso está priorizada. Yo voy a evidenciar. ¿Eso qué quiere decir? Que mi estudiante me argumente, primero, que me argumente, que me diga cómo se sintió, ¿no? Acá primero, cómo se sintió ante este testimonio, cómo se siente, ¿no? ¿Qué va a hacer, ¿no? Y por qué lo está haciendo, ¿no? 3 preguntas de evaluación formativa, ¿no? Vamos a ponerle en otro color. 3 preguntas de evaluación formativa que me va a mí, digamos, ahí está, asegurar si el estudiante ha problematizado, está problematizando una situación.
Si me responde con esto de manera verbal, porque lo que es lo que yo quiero, ¿no? Pues te obtiene y me hace inferencia sobre eso, entonces estoy movilizando las capacidades. Ciertamente, como es priorizada, esta sí tiene un producto, que ya lo vamos a ver en el siguiente taller, cómo se hace el producto. Pero estas las voy a cotejar. Si están hablando con seguridad, no están con seguridad, dice con coherencia, no dice con coherencia, plantea preguntas, lo voy a cotejar. Ok. Y esta es la primera parte. Luego pasamos a la segunda parte. Ya estoy completando mi proceso, ¿verdad? Vamos a la segunda parte, que es el proceso creativo, la creatividad. Lo voy a poner acá, pero eso lo vamos a poner celeste, ¿no? La creatividad. A ver, creatividad. Lo vamos a poner celestito. Ok. Y la creatividad, vamos a movilizar otras capacidades que ya la competencia nos ha señalado. En el caso de Indaga, son estas tres, pues, ¿no? Aquí está. O sea, como es creatividad, vamos a hacer que diseñen, pues, que generen, que analicen. Es creatividad para lograr la competencia Indaga. Y en la impactada, que adecúen, utilicen, interactúen, ¿no? Pues aquí está, lo copio aquí. Ya. Ajá, ya tengo aquí mi segundo proceso. Pero nos dice, para vivir de manera profunda, como dice Ravela, auténtica, este momento, esta experiencia, tienes que cuidar tres microexperiencias cruciales. Crea, ¿no? Crea, ¿ah? Aplica, perdón, y evalúa, ¿ya? Crea, aplica y evalúa. Paso a explicar. Cuando uno inicia un proceso creativo, lo primero que tiene que es idear la creación. Crear, ¿no? Abstracto, ¿no? En lógica. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer en concreto? Ya no estamos hablando del tema, sino estamos hablando de la solución. Esto es plantear que explique en qué consiste tu solución. El ABS, ¿no? Y ahora ya no se habla de ABP, sino ABS, aprendizaje basado en soluciones. ¿En qué consiste tu solución? Antes de hacerlo, hay que pensarlo. Ah, soy lo que pienso, dice, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Y aquí es justamente donde uno va observando en las investigaciones que uno ha hecho, aquí es el nudo en donde los buenos innovadores hacen un resbalón. ¿Por qué? Es muy difícil que los niños piensen y luego actúen. Es difícil porque los niños son reactivos, son impulsivos. Ellos ya quieren hacer de una vez o quieren, de alguna manera, el guión, el protocolo. ¿Ya cómo lo hago? Profe, ya estoy listo. ¿Qué hago? ¿Dónde lo dibujo? ¿Está bien, profe? Buscan aceptación, ¿verdad? O, sí, ya lo sé hacer, y lo hacen. Cortándose un momento clave, que es el crear, el pensar qué voy a hacer antes de hacer. Y esto implica mucho en la vida cotidiana de los estudiantes, porque en la vida, colegas, de los errores que cometemos, la mayoría son acciones nuestras hechas sin pensar, que son impulsivas, o emotivas y no racionales. Y en la vida lo que queremos para nuestros estudiantes, que van a descubrir el mundo, que van a crear, van a movilizar, que van a transformar, lo que queremos es que ellos primero piensen, pensar y actuar, que es la parte más complicada en esa edad, ¿verdad? Y entonces cuando hablo de pensar y crear, estamos hablando de algo lógico, de algo con sentido. Y por eso es importante que tengan en cuenta en qué consiste la solución. El agua, ¿ok? O la delincuencia. ¿Habrá una solución? ¿Cómo erradicaríamos la violencia en nuestro barrio? ¿Qué opciones tendrían ustedes? Crean primero, ¿no? Antes de hacer que crear las opciones, ¿no? Sí, haríamos más cámaras, a una brigada, charlas de motivación a los jóvenes, y dicen que los jóvenes son los que más cautivos son con los jóvenes, van generando una solución. Es decir, van diseñando una estrategia, pero para eso tienen que indagar, pues, ¿no?
Si yo quiero hacer algo, tengo que saber por qué lo estoy haciendo. ¿Ante quién? En este caso de la violencia, tenemos que indagar quién va a ser nuestro público objetivo. Los jóvenes, ¿de qué edad? ¿De qué barrio? ¿De qué zona? ¿Dónde están los índices, las estadísticas de eso? ¿Y por qué son así? ¿Por qué no tienen familias disfuncionales? ¿Es el alcohol? ¿Es la droga? Están indagando. Tienen que indagar. Y a partir de eso van a generar y registrar datos para ver los patrones, las matrices, las probabilidades, por dónde va a ir su solución. Y con eso analizar y tomar la mejor decisión. Y para eso, miren cómo se acomodan estas capacidades de oralidad. Adecua, organiza, desarrolla de forma coherente, claro, porque va a plantear de alguna manera las entrevistas que él hace, la va a ordenar, ¿no? La va a organizar, ¿no? Y lo va, además, y lo va a comunicar verbal y paraverbalmente, ¿no? Pero para eso va a tener que interactuar con muchos, con el médico, con la policía y todo eso, porque eso fortalece ¿no? Su nivel de argumentación, de comunicación, de interrelación en base a un problema concreto, que es la violencia. Pero todo eso nos tiene que llamar a reflexionar a que qué tanto hacemos con los estudiantes a este momento de crear, de pensar lógicamente. Y ahí la matemática es fundamental, porque la matemática es justamente, nos pinta escenarios, nos pinta probabilidades, nos pinta dimensiones, antes de, ¿no? Antes de. Y luego viene aplica. Y aplica tiene que ver con hacer lo que he pensado. Y aquí también es otro punto muy complicado, porque a veces dejamos que los estudiantes, wow, no se abran por ramas, perfecto, ¿no? No hay que reprimir ni restringir, pero ojo, si un estudiante ha planificado algo y hace otra cosa, lo que tiene que hacer es repensar lo que está haciendo, porque si no, nuevamente estamos cayendo en el actuar intuitivo y no racional. Profe, pero así me he dado cuenta que así sale mejor. Muy bien, entonces replanteemos. Lo que ya no vas a hacer es ¿no? Es un análisis estadístico, lo que vas a hacer más bien son unas charlas. Ok, planteemos así entonces, ¿no? Le ayudamos. Esa es la evaluación formativa. La aplicación tiene que estar en coherencia de su creación. Y si hay cambios, porque lo va a ver, porque hay un ensayo-error, esta tiene que ser replanteada y repensada. Esto le va a permitir ser coherente en sus ideas, ser sólido en sus argumentos y ser racionales en su toma de decisiones. Esa es la competencia para la vida, no es para probar el curso o para sacar la solución más rápido, ¿verdad? Eso es lo importante. Luego de aplicar, viene el momento de evaluar. No nosotros, ojo, es que los estudiantes mismos evalúen su solución, su propuesta, y evalúan interna y externamente, es decir, evalúan en sí mismo si eso realmente es lo que esperaba, pero también podríamos invitar a expertos, ¿no? Si estoy haciendo una violencia en un psicólogo, ¿está bien que podamos ir al susto? No, eso no va a funcionar. ¿Está bien que podamos exponer estos casos y poner la cara de los delincuentes? Tampoco eso va a funcionar, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Entonces, evaluar lo que estoy haciendo en función a la opinión de otros. Eso le va a encontrar sentido a la creatividad. Pensar, actuar y reflexionar. Crear, aplicar y evaluar. ¿Verdad? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo? ¿En qué consiste mi solución? ¿Cómo va a funcionar? A ver, ¿qué recursos, acciones necesito hacer para que funcione? ¿Okay? ¿Y qué mejoras debo hacerlo? Debo hacer a la luz de la opinión de expertos. Ahí está. Crea. Ahora, ustedes han hecho una triangulación. Y en la triangulación, los que han colgado, me parece muy buen avance, sobre todo, felicitaciones, ¿eh? Muy buenos proyectos, buenas ideas, la competencia va a estar muy reñida. En el STEAM, ustedes tienen ciencia, matemática, tecnología, arte. Bueno, la buena noticia es que en ese STEAM ya ustedes han planteado el pensamiento estratégico. Es decir, ustedes van a copiar acá lo que está en el STEAM, el ciencia.
todo lo que han planteado en ciencia, ahí conviértelo en pregunta, ¿no? En ciencia, lo voy a poner acá con color, pues, ¿no? Vamos a ponerle una letra negra nomás. Ciencia, del STEAM, ¿ya? Vamos a ponerle ahí. Jalen el STEAM, este es su triángulo, la parte donde han puesto en ciencia, lo ponen ahí, lo que está en el primer taller. Y aquí en CREA, ¿qué es lo que voy a poner? Ah, aquí la matemática. Aunque la matemática puede entrar en cualquier sitio, pero fíjense ustedes que la matemática les va a ayudar ahí. En aplica, ¿qué van a utilizar sobre todo? Es la tecnología y la ingeniería. Ya lo tienen ustedes. Lo que han hecho su triangulación, ya lo tienen casi desarrollado. Hay algunos que han puesto una palabra, pero es un inicio. Pero hay unos que lo han desarrollado muy bien, ¿ya? Muy bien, felicitaciones, realmente. A ver, tecnología. Ya. La tecnología, la matemática. Ahí está, ya estamos viendo el STEAM. ¿Okay? Ciencia, matemática, tecnología, la ingeniería, ¿no? Vamos a poner ahí STEAM. Ok, aquí también. No es lo único, pero es un insumo importantísimo para que ustedes encuentren esta transversalización del STEAM en su proceso pedagógico. Sea lo que hagamos, hemos dicho, tiene que pensar científicamente, usar la matemática, el arte y todo. Así funciona el cerebro no funciona por cursos, el cerebro está abierto a todas estas disciplinas de manera natural, ¿no? De manera natural. Entonces, ok. Luego viene el tercer momento, que es la metacognición. Vamos a ir aquí al cartel de aprendizaje, ¿no? Y tenemos, perdón, y tenemos acá, evalúa y comunica, en el caso de indaga. Ya, ok, vamos a ver acá, evalúa y comunica. Y en el caso del impactada, tengo reflexiona y evalúa en forma de contenido y todo, ¿no? Ajá. Ya está. Miren, como estos dos también son pues primos hermanos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Evalúa y comunica, reflexiona y evalúa, ¿no? Proceso y resultados, forma y contenido y contexto. O sea, una misma experiencia me va a movilizar estas capacidades, ¿no? No necesito hacer una acción distinta para cada uno. Y lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo que se tiene que hacer, ¿ya? Ok, lo que se tiene que hacer es básicamente la metacognición. Ok, la metacognición, que es la competencia fundamental que está detrás en este tercer momento. Ok, muy bien. Para eso hay dos microexperiencias mínimas. Ojo, ojo que estas microexperiencias, estas 7, inspiremos, son mínimas. Podemos aumentar más microexperiencias, no hay problema, maestros, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, reflexiona y socializa, son las dos microexperiencias. La reflexiona tiene que ver con una mirada intra, endógena de la situación. ¿Qué aprendí? ¿No? Perdón. Sobre todo eso, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo llegué a esa conclusión? ¿No? ¿Para qué me va a servir esto la vida, no? ¿Cómo contribuye a mi vida? Eso es cómo contribuye. ¿Cómo contribuye a mi vida? ¿Ah? Eso. Pero la metacognición no solamente es intra y endógena, también es exógena. ¿Qué quiere decir? Este mismo, mira, se puede convertir y es en este momento donde realmente se desarrolla el aprendizaje. El aprendizaje hasta ahí está, semi-armado, está ya latente, está palpitando, pero ¿cuándo queda para la vida? Cuando lo enseño, cuando lo transmito, cuando lo socializo, lo irradio, lo digo, lo hablo, lo argumento. Ahí es donde yo aprendo,
no cuando queda acá, porque lo verbalizo. Lo que verbalizo queda. Y la verbalización tiene que ver con todo un complejo construcción cerebral. Y obviamente, este mismo, mira, lo podemos convertir en una acción más colectiva. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo contribuía a nuestras vidas? Lo puedo hacer en una tertulia, con un video, en una feria, qué sé yo, porque lo que yo quiero aquí es obviamente desarrollar estas competencias. Evalúa y comunica resultados de su indagación, ¿no? Esa es la pregunta. Puedo plantear más preguntas, por supuesto. Reflexiona y evalúa la forma y contenido del texto. Exacto, ¿no? Ya está. Y aquí está una disciplina STEAM que tenemos que utilizar, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? El arte, ¿no? El arte. Ya lo han hecho también. Ustedes en su triángulo ya lo han hecho, ¿no? El arte. El arte STEAM. ¿Dónde está? En nuestra triangulación. Ya lo hemos desarrollado, ya está un avance, es un insumo, ¿no? Es un insumo. Ya está. ¿Ok? Más acá, ¿no? Más en el socialista, que podemos hacer un teatro, podemos hacer un mural, qué sé yo. Listo. Tenemos nuestro proceso pedagógico. ¿Ah? Este Canvas, que se llama Canvas, el reto 2, lo que les va a desafiar a ustedes, maestros, es que puedan plantear sus actividades, sus situaciones, de manera ordenada, basado en competencias, cuidando los procesos pedagógicos, cuidando la centralidad del estudiante, sobre todo, ¿no? Entonces, en este espacio donde está esta parte de acá, es donde ustedes tienen que relatar, lo voy a poner en color, vamos a poner qué color los no. A ver. Aquí van a relatar la experiencia, cuidando, por supuesto, los momentos, ¿no? Sí, muy bien, ya. Listo, lo voy a poner con anaranjado. Ya. En el anaranjado, ustedes van, ya hay una pista que le estamos dejando, ¿no? Ya saben de dónde poner como insumos en cada uno. Entonces, tienen la base para la microexperiencia y el propósito, que es este de acá. ¿Sí? Ese es el propósito del proceso pedagógico. ¿Sí? Ok. Muy bien. Profesor, ¿y puedo añadir una competencia? Puedes añadir más competencias. El problema no es ese. El problema es si realmente permites que el estudiante profundice la experiencia. A más competencia, la experiencia no es tan profunda. Son más cosas que ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, al trabajar con la impactada, yo tengo que cuidar su verbalización, su argumento, su nivel de inferencia, ¿no? No me quedo solo en la problematización, eso requiere más tiempo, ¿no? El asunto es el tiempo, pero el tiempo lo definen ustedes. No hay una norma que te diga cuánto tiempo va a durar un proyecto, ¿no? El proyecto puede durar un día, una hora, un mes, un año. ¿De qué depende? Depende de la capacidad de manejo y gestión de aprendizaje que tiene el docente y la demanda del estudiante. Si el estudiante lo que quiere ahora es solo ser escuchado para salir de la timidez, no nos planteemos pues cosas profundas. Pero si el estudiante ya está en otro nivel y ya trabaja y los papás apoyan y vienen motivados, entonces planteémonos más competencia, no hay problema. El tiempo es relativo. Quien define el tiempo es el maestro, porque solo el maestro sabe en qué condición están sus estudiantes en términos cognitivos y afectivos, ¿no? Entonces, ellos definen una semana. Ahora, profesor, ¿puedo hacer este proyecto en varios días? Claro, puedes hacerlo. Primer día podrías hacer esta parte del inicio, ¿no? Y cierras muy bien con tu producto. El segundo día puede ser con el proceso, cosas así, ¿no? ¿Puedes convertir esto en un proyecto grande? Sí. Cada microexperiencia puede ser una sesión, también, ¿no? Por supuesto.
que lo haces todas las mañanas a las 8, todos los días a las 12 o todos los jueves, pero la idea es que tu estudiante mire un proyecto, mire una lógica de construcción del saber, que no esté cayéndose como gotas, temas para el examen de admisión, sino que él se siente autor, se siente parte del proceso de construcción de una solución, que se siente motivado porque va a estar pensando, ¿y ahora qué haremos el otro jueves que nos toca proyecto? ¿No? ¿Y a dónde iremos? ¿Qué haremos? ¿No? Que se emocionan por eso. Ese tiempo lo definen ustedes. Pueden acelerar, como pueden retrasar, es muy plástico y líquido, no se esquematicen, ¿no? No se esquematicen. Profesor, pero yo tengo ya programado, ya tengo mi programación. Bueno, cualquier tema, cualquier competencia de tu programación se puede adecuar a esto, cualquiera. O sea, no te estoy diciendo que hagas cosas distintas. Te estoy diciendo, se supone que están trabajando por competencias, con el currículo. Entonces, esto se puede ordenar, pero hagas lo que hagas, tienes que desarrollar y desenvolver estas microexperiencias y lo vas ordenando. Profesora me dijo ayer, ¿no? Por ejemplo, profesor, no me había percatado que yo estoy empezando de manera fría mi experiencia, ¿no? ¿No? Es como si un mandato, exacto, ¿no? Tratemos, démonos el tiempo para que puedan los estudiantes a interiorizar la experiencia, a construir, porque es una experiencia de vida. La idea, colegas, tiene que ser una experiencia que no olvide jamás, que recuerde siempre. Todo lo que ustedes recuerdan de la escuela tiene que ver con la emoción. Nadie, entiendo, que yo sepa, puede ver a algunos extraños por ahí, pero recuerda el tema concreto de matemática de cuarto grado del mes de agosto en el cuaderno página 4, no nos recordamos, es imposible, pero sí nos recordamos el momento que nos abrazaron, nos discriminaron, nos reímos, paseamos, eso nos recordamos. Y por eso que el proyecto es eso, el proyecto tiene como objetivo que sea aprendizajes afectivos y cognitivos y sociales para toda la vida. Finalmente, no se olviden que la competencia, para desarrollar competencia, tenemos que desarrollar 3 dimensiones en paralelo, ¿no? La afectiva primero, hay que cuidar mucho, que nos olvidamos. Lo cognitivo, que es algo que somos expertos en eso, ¿verdad? Nos han caído mucha capacitación y formación de lo cognitivo, pero no basta lo cognitivo, ¿verdad? ¿No? Lo afectivo, lo cognitivo y lo social. Y lo social. Somos seres sociales, somos seres que se conectan, somos seres que aprendemos del otro, somos seres pensando. Hay estudios de Harvard, por ejemplo, que cuanto más aislado está de los niños, menos aprendizaje desarrollan. Cuanto más conexión tienen con personas o situaciones, su aprendizaje es mucho mayor, ¿no? Que no hay, y rompamos eso de la cabeza, coeficiente intelectual alto o bajo, no la hay, por favor. Hay problemas de aprendizaje que todos tenemos problemas de aprendizaje, algunos con más énfasis por situaciones muy particulares, pero todos tenemos la capacidad de ser genios y sabios, pero hay que creernos, hay que creernos, hay que hacer que nos hagan creer también, ¿no? Que no nos sintamos evaluados, sino motivados. Esa es la idea, colegas. Muy bien, vamos a abrir micrófono para dialogar y así que con mucho gusto alcen las manos para darle la voz a cada uno. Voy a dejar de compartir y voy a dar acceso a Lorena para que comparte la ficha de asistencia. Nos han pedido que sea con campos muy precisos, porque lo que realmente identifica el Zoom es el correo, ¿no? Que todos ustedes... Ok, voy a escribir a Lorena. Muy bien, ahí tenemos 2. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 aquí. Ok. Ok, muy bien. Hay 4 preguntas. ¿Quién más? 4 preguntas. Carla, Florángel. Ah, qué bonito nombre. Florángel. Hay 2 Florángel, ¿no? Juan, Carla. Algunas preguntas, unos diálogos, reflexión, ¿no? Reflexión, ¿no? Muy bienvenidos. Ya, me dicen que no, ya el Zoom ya está configurado, no se preocupen. Son 135 héroes que están hoy conectados. Muy bien, ahora voy a... estoy... Muy bien. Ajá. Okay. Adelante, Carla. Buenas noches, profesor. Profesor, ¿cómo Muchas está? gracias.
Buenas noches, dime. Profesor, una consultita. Bueno, yo haciendo todavía, afinando mi triángulo, Ah, qué bueno. quería aprovechar este espacio para que usted me apoye. Mire, mi proyecto está enfocado al desarrollo motor, porque yo soy maestra de inicial. Ya. Motor grueso. En verdad, desde que hemos recibido a los estudiantes desde el año pasado, hemos encontrado muchos problemas en el desarrollo motor, mucha torpeza motora, incluso para caminar, para correr, para desplazarse. Y, y nosotros lo tenemos como una área, como una sola competencia. ¿Ya? Y la estoy poniendo como una competencia secundaria, la de crea proyectos Ujú. en comunicación, ¿ya? Y en comunicación tenemos lo que es el movimiento, ya para ver un poco esta parte de la creatividad también, porque cuando queremos trabajar más fino, que Maestra, su audio. se Se refiere cerró. a equilibrio, a esos desarrollos, entonces nosotros tenemos en el colegio tenemos un espacio de un coliseo, Ya. ¿ya? A pesar pequeño de estas aulas, tenemos un coliseo, un espacio grandecito que nos permite hacer más movimiento corporal. Ujú. Pero falta afinar un poco la metodología, ¿no? Tenemos ahí una guía en el ministerio con un kit de psicomotriz, pero que es muy básico, que nos Ujú. gustaría, ya lo hemos hecho, nos gustaría tener un poco más de profundidad como lo trabajan los maestros de primaria, por ejemplo, que ellos llevan pues la especialidad y lo trabajan más fino. ¿Usted qué le parece? En verdad, usted tiene otra mirada en toda esta enseñanza que nos está compartiendo. Tiene otra mirada más profunda. Pues yo sé sinceramente que los proyectos que más salen son los de matemática, porque ahí, como usted estaba conversándonos, hay más pensamiento crítico, más creatividad en indagación también. Pero yo tengo esa situación, mis maestras quieren más trabajar, porque yo soy directora y maestra también, Ah, qué ellas buena. quieren más trabajar, sí, ellas quieren más trabajar la psicomotricidad y quieren aprender, Ujú, pero ujú, no tengo ese apoyo económico de contratar a un especialista. Bueno, estamos haciendo alianzas acá con el municipio, pero todavía hasta que salga, nos preocupa mucho este tiempo que va pasando, ¿no? ujú, ujú. A ver, Gracias. la buena noticia es que el 45% de las innovaciones que más evolucionan son de inicial, ¿no? Porque ya trabajan en proyectos, trabajan centrado en las personas, ustedes hacen rutinas cortas, son muy lúdicas, y para ustedes es muy fácil. Del inicial, las jardineras siempre me han sorprendido que se adaptan rápido al trabajo por proyectos. Hacen por proyectos. Ustedes no me imagino dictando clases a los niños, ¿no? Están jugando, se están moviendo, están descubriendo, y eso es lo que tendríamos que hacer hasta quinto de media. No sé por qué en quinto de media estamos sentados horas y horas. Y entonces esa es una ventaja. Entonces eso por una parte. Cuando, a ver, proyectos, yo te puedo hablar desde la experiencia, ¿ya? No voy a teorizar sobre eso, pero te voy a compartir 3 proyectos de psicomotricidad, ¿ok? Hay Ya. un proyecto de psicomotricidad, a ver, antes de eso, la competencia de psicomotricidad está incompleta, ¿no? Porque no solo es movimiento, ¿no? Es más que eso, es sentido en el movimiento, conexión con el movimiento y ecosistema del movimiento, ¿no? Que deberíamos trabajar. Cuando digo sentido del movimiento, es que el niño entienda por qué tiene que hacer ese movimiento, para qué sentido tiene. Ujú, Conexión del movimiento tiene que ver que no solo lo puedo hacer, ¿no? Esa conexión con el otro hace también que los movimientos sean más complejos y más hermosos, ¿no? Y el ecosistema ujú, del movimiento que tiene que ver con el sonido, la música, el aroma, el color, la luz. La psicomotricidad tiene que ver con el aprendizaje corporal, ¿no? Y pasando eso, conozco un proyecto en Bolognesi, en Chiquián, muy interesante, que la profesora habla de trabaja con las sombras, ¿no? Hace ángulos de sombras y ujú. cuenta historias con los niños. Cuando la historia se pone feliz, se va a la luz. Y cuando la historia se pone triste, se va a la sombra. Para que los niños entiendan
¿no? ¿No? Esta variabilidad. Y entonces la profesora va caminando y va moviéndose. Y los niños tienen que hacer ese movimiento. Si estoy feliz, hacen feliz. Si estoy triste, hacen triste, pero está conectando. Ojo, no solo se está moviendo, está contando la historia con su cuerpo, teniendo en cuenta un fenómeno, que es la luz y la sombra. Esa es muy importante. Y cuando ustedes preguntan a esos niños, ¿no? Argumentan mejor que ese niño que va jugando, trepándose, haciéndose por hacer, porque hay un taller de psicomotricidad, por ejemplo, el segundo, en la selva, en Iquitos, donde han trabajado con todo, bien interesante, con todo han hecho sus materiales con todo el material amazónico, con la caña, con los petates, con las hojas, todo lo han hecho bonito. Sin embargo, era solo para que jueguen. Digo, pero estás perdiendo una maravillosa oportunidad de darle sentido al movimiento. El movimiento es el habla del cuerpo, es el idioma del cuerpo, no es moverse, no es hacer físico-culturista, ¿no? Entonces, tienes que darle cuenta la historia de tu selva. ¿Para qué? Entonces, él ha integrado, la psicomotricidad no va sola, maestra. Es muy bueno que tú lo has planteado con otra. La segunda solita no funciona. Tienes que articular. Y la profesora en este sentido, si la primera lo hizo con comunicación y arte, ¿no? Esta profesora de Iquitos lo relacionó con Indaga, ¿no? Dice, pero que muy chiquito. Por favor, no. Ok, vamos a las hojas. Se envolvían con las hojas. ¿Y qué aroma tiene? ¿Qué tamaño tiene? ¡Wow! ¿No? Y a partir de eso, ¿de dónde vendrá? Le hacía preguntas, ¿no? Y a ver, ¿cuántos entran ahí? Y se volvían juntos y hacía indagas, ¿no? Y movía, y jugaban, ¿no? Interesante proyecto de psicología. Y el otro tiene que ver con un proyecto que se llama, es muy conocido, que es el yoga andino, ¿no? Es hacer yoga con los niños. ¿Qué capacidad que tienen los niños para ubicarse espiritualmente? A mí me ha sorprendido. Yo digo, no creo, porque yo tengo dos hijitas de 4 y 3. Para mí, pues, es imposible que estén quietas, ¿no? Tampoco quiero que estén quietas, pero que estén reflexionando. Ha llegado a un nivel de que los niños hablen, sientan su respiración, ¿no? Sientan su palpitar, sientan la música, sientan la mano del otro, cerrar los ojos, sientan que se están moviendo y caminan, apoyándose al otro, no me voy a caer, ¿no? Y me puedo saltar sin miedo. Ahora, uy, maravilloso, el yoga explora eso, ¿ya? Entonces, mucho, muy vinculado a identidad, porque tiene que ver con seguridad, ¿no? Entonces, yo se le doy la recomendación, a ver si usted lo mejora. Ya, gracias, maestro. Gracias. Excelente, excelente. Que ha triangulado, excelente. Muy bien. Adelante, profesora Flor Ángel. Profesora Flor Ángel. Buenas noches, sí, está con el micrófono Buenas apagado. noches, maestra, dime usted. Buenas noches, maestra. Realmente muy satisfecha de poder haber escuchado el día de hoy su disertación, muy alegre, muy contagiante, muy emotiva realmente. Mire, mi pregunta es la siguiente. La primera charla no pude estar presente por el motivo de, bueno, de actividades que se nos van cruzando a nivel de institución. Pero yo quería, por ejemplo, aterrizar todavía en la idea. Usted me habla de la competencia principal y la competencia que aterriza. ¿Cómo elijo la segunda competencia? A ver, puedes ponerle el nombre que más te acomoda, pero Competencia impactada. Priorizada e impactada. Claro, priorizada porque Impactada. la vamos a evidenciar, ¿no? Ya. Impactada porque no la voy a evidenciar, pero la voy a observar y por tanto la voy a cotejar. Es lo que puedo hacer. O sea, los que hay expertos que hablan que no, pero nunca han tenido niños o niñas en el año. Yo he sido docente rural, así no me pidas evidenciar 3 competencias, porque eso es mentira, ¿no? Entonces, lo que sí podemos evidenciar es una competencia, y profundo, ¿no? Profundo, pero podemos impactar a varias, cotejando. Claro, Claro, eso. así es. Por ejemplo, ya, ahora tengo otra duda. Yo también recién estoy terminando mi triangulación para subir mi trabajo. Me hablamos de esta metodología del STEAM. Entonces, mi pregunta es, hablamos de diferentes áreas, matemática, arte, humanidades, de ciencia, ¿no? Entonces, ¿tengo necesariamente que trabajar este proyecto con todas las áreas o es que yo desde mi perspectiva voy a desarrollar esas competencias o actividades?
Muy buena pregunta. A ver, lo primero, maestra, voy a ser bastante disruptivo con lo que voy a decir, pero estamos entre innovadores, así que todo vale, ¿no? Por el bien de nuestros niños, ¿no? Eso sí. Por ahora, olvídense de las áreas. Las competencias no pertenecen, en términos figurativos, ¿ah? Ojo, a ningún área, porque si lo vamos esquematizando cada competencia, cada área, vamos a tener cierta limitación para imaginar, ¿no? Entonces yo siempre digo que ninguna competencia pertenece a ningún área y eso te da más libertad. Por ejemplo, un profesor de matemática me dice, "Profesor, entonces yo puedo priorizar arte". Claro, prioriza arte y vas a ver con el arte cómo le vas a enseñar geometría, ¿no? Claro. Prioriza, indaga en comunicación, la profesora de comunicación, indaga, pero mira cómo indagan, pero conversa con ellos, que es expresión oral. ¿No? Entonces, pero cuando hacemos por áreas, nos encierran un poco a lo disciplinar, y entonces estamos pensando en el tema, profundizando el tema, y no la competencia. Una cosa es el tema y otra cosa es la competencia. Si La yo digo competencia. indaga, estoy indagando la vida, el amor y todo el fenómeno de la vida. No estoy indagando solo las plantas, el agua, ¿no? Porque nos centramos en eso, ¿no? Y si digo comunica, no solo estoy comunicando el texto descriptivo, el poema, ¿no? Sí, comunica lo que siento, comunica lo que construye. Entonces, rompamos primero eso. Si quieres liberarte un poco, así, ¿no? Yo sé que después el director te va a decir, pero ¿cómo es eso, Laugel? Pero eres un innovador y para eso estamos. El innovador va a tener que enfrentarse primero a eso. Entonces, ese es uno. Segundo, el STEAM no son áreas. Esas arte, matemática, no son, digamos, son disciplinas, pero están puestas como disciplinas porque el cerebro está hecho así. O sea, hagas lo que hagas, esas disciplinas, en términos pedagógicos hablo, no académicos, se están desarrollando cerebralmente, maestra. A Sí. ver, pregunto, ¿todo el tiempo nos preguntamos o no? Profe, no entendí cómo se hace, ¿para qué? ¿Sí o no? Haga lo que haga, esa es ciencia. Ujú. Pero yo fui Sí, el otro día y no lo encontré, ¿no? Analiza, ¿no? Ingeniería tiene que ver sobre todo con la ubicuidad, el modelamiento y la estructuración de mi aprendizaje. Es decir, ingeniería te está diciendo que el cerebro aprende no solo desde la pregunta, desde la duda, que ciencia elemental estamos hablando, ¿no? Sino que la ingeniería te permite aprender desde del espacio, ¿no? De los modelamientos, de las estructuras, de lo que yo palpo, de lo que yo ordeno. Tengo que hacer eso si no voy a aprender. Tecnología tiene que ver con el uso de las manos, ¿no? No solo es tecnología, hablamos de tecnología informática, también tecnología ancestral, pero lo que yo voy haciendo con las manos, la mano es la tecnología más potente que hay. Si no lo escribo, si no utilizo la mano, no voy a aprender, ¿no? Si yo digo matemático, porque todo el tiempo estamos matematizando, todo, sea lo que hagamos, en forma, en cantidades, en probabilidades, en escenario, en antes y después, lo que sea. Y el arte es la única manera pedagógica de transmitir lo que sé. Entonces, esas disciplinas que usted llama, Ujú. el STEAM, es algo que tiene que estar en cualquier experiencia porque es aprovechar ese potencial que tiene el cerebro. O sea, tú te vas a apoyar en eso. No es que te estás cargando un tema, sino todo lo contrario. Te estás ayudando al potencial. Cuando nos dicen, pues, ¿cuál es el potencial del niño? Es eso. El niño, cuanto más niño es, más científico es, más ingeniero es, más artista es, mucho más matemático es. Ujú. Listo, muy amable por su respuesta. Y bueno, le comparto una experiencia. Justamente cuando yo trabajo por campos en Básica Alternativa, Ya. nosotros, por ejemplo, igual, empiezo a trabajar algo de deducir, por ejemplo, partí de hacer una cometa y empezar por qué vuela, por qué no vuela, por qué se cae, qué le falta, qué no le falta, qué interviene, por qué el ángulo, para qué me sirve. Entonces, mire, empecé yo por esa parte del juego de la cometa, terminé por matemática, terminé por un montón de conocimientos que desarrollaron muchas capacidades, muchas Uh -huh, competencias, uh -huh. pero era dentro de mi campo, ¿no? Pero si yo sentía la necesidad, por ejemplo, de poder, de que mis estudiantes pudieran profundizar, Ujú, ¿no? Algunas ideas, algunos conocimientos que sí le eran necesarios, ¿no? Ángulos, clases de ángulos, qué ujú, sé yo, ¿no? Figuras geométricas, ¿no? Y entonces, una cosa lleva al desarrollo de la otra. ujú, Entonces, ujú, en ujú. ese campo, ¿cómo delimitarme para no explayarme tanto? Porque empezamos y no encuentro dónde y cuándo parar porque se sigue jalando todo. Claro, bueno, ahí hay dos cosas, maestra. Por eso están los retos. O sea, por eso está el problema que el ABP, ¿no? Por eso definamos bien con ellos qué problema queremos resolver, de manera que vamos embaucando. Si no hay reto,
pues no hay solución y solo es conocimiento por conocimiento, los chicos van a explorar el universo. O sea, no hay manera de detenerlo, ¿me entiendes? Pero si hay un problema real, concreto que vamos a solucionar, por eso que en la tercera pregunta de triángulo es por qué, que es ese problema central, concreto, no un problema así abstracto, es un problema concreto. Entonces, todos sus conocimientos y todas sus ideas y que van saliendo va a orientarse mejor, ¿no? Ese es uno. Segundo, eso también nos llama, escuchándolo, la importancia de trabajar entre docentes, entre pares, ¿no? Si solos no podemos desarrollar competencias. Competencia se desarrolla en equipo, en colegiado. Podemos iniciar solos primero, pero tratemos de hacerlo entre 3 profes, 4 profes, porque es verdad que también algunos son más expertos en un área que otros en área, ¿no? Entonces, sí, es eso, ¿no? Pero no se limite, no se limite. Plantea como reto, tampoco mucho cuidado con pretender dar las respuestas a todo. Cuanto más dudas tengan de la vida, más rico va a ser su futuro, porque se van a preguntar y van a querer saber, pero más certeza le damos, más conformismo sobre la realidad. Ah, ya, así es, así será, ¿no? Entonces, nunca decía Delors, ¿no? El creador de las 4 dimensiones de la competencia, nunca el maestro debe dar respuestas, jamás. Y si me preguntan, le doy otra pregunta, y que lo averigüe, y que lo vamos complejificando. Así que no se limite, adelante. Muy bien, muchas gracias, maestra. Kelly, adelante, Kelly. Kelly, Kelly Sanga, Kawi. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más aparte? Ya está, Juan. Estimado Juan, adelante. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Juan, buenas noches, adelante. Buenas noches, eh, de la UGEL de Abancay estamos aquí, ¿Cómo está? Qué gusto. escuchando, buenas noches, escuchando, de igual manera el saludo correspondiente a todos los que están en sala, a todos los innovadores, maestros. Eh, Mi pregunta es, en el primer reto, en la ficha que nos has enviado, Sí, ¿no? sí. Ahí en el último cuadro dice competencia impactada a observar y cotejar. Ujú. Competencias, dice, ¿no? En plural. Entonces, particularmente yo había considerado 3 competencias, ¿no? Y también dice competencias de soporte o transversales, también, ¿no? Entonces, de igual manera, otras 3 competencias. Mi duda es que para hacer el segundo cuadro, el segundo reto, Ujú, eh, estas, estas 3 competencias que estoy considerando, ujú. eso vamos a seguir considerando en el segundo reto o vamos a ya identificar una de las competencias nomás. ¿Cómo es, maestro? A ver, hay un cuadro, voy a recuperar un poco el triángulo, ¿ya? Un ratito. Formato 1, edición, ya está. Un momento, por favor. Ya, ahora sí, voy a compartir. La primera tarea, el primer reto, digamos, tiene que ver con la ideación, ¿no? Que es esto de acá. Esta ideación lo que nos permite es tener consistencia en base a 3 preguntas, ¿verdad? Eso ya lo hemos explicado en Bien. el video, ¿no? Pero en el momento de hacer estas 3 preguntas, en base a una competencia que yo he priorizado, porque cuando yo digo priorizar, quiere decir que la voy a evidenciar. ¿Eso qué quiere decir? Que lo voy a demostrar, lo voy a trabajar a profundidad. Si, por ejemplo, Ujú. es obtiene, infiere, los niños tienen que realmente hacer eso. O sea, obtiene, infiere. Me voy a tomar el tiempo para que hagan eso. Eso es evidenciar, ¿no? Pero en la medida que yo voy haciendo mi prototipo, aquí, por ejemplo, más o menos los pincelazos que voy diciendo, cómo lo voy a hacer, ¿no? Yo ya identifico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es resuelve problemas de cantidad.
yo voy a identificar ya qué otras competencias puedo movilizar. Por supuesto que puedes hacer varias. Sin embargo, cuida mucho si es que es la primera vez que haces proyectos o ya los chicos ya están habituados. En este caso, por ejemplo, hay competencias gestiona y se comunica. Entonces, en este caso habría 3 columnas, ¿no? Ya no solo la priorizada, sino la impactada 1, impactada 2, ¿ok? Pero eso va a depender de ti. Y en esto aquí habría 2 cotejos o un cotejo que va abarcando las 2 competencias, también puede ser. Pero ¿cómo se determina esta competencia impactada? Hay dos recomendaciones, ¿no? Sugerencias, digamos. Una, por la condición del prototipo. O sea, si el prototipo, por ejemplo, es hacer una maqueta, mis competencias va a tener que hacer mucho con matemática. Si mi prototipo es, por ejemplo, hacer un cuento, mi competencia va a tener que hacer, a pesar que estoy priorizando comunicación, si es un cuento, arte podría ser. Entonces, una de las maneras de elegir la competencia impactada es su tipo de prototipo. El prototipo te va a decir, es tu estrategia, pues, ¿no? ¿Qué otras competencias la vas a evaluar? Para definir también otra competencia impactada, no necesariamente relacionada al prototipo, es distinguiendo la demanda de mis estudiantes. Como tú sabes, para definir la competencia, nosotros recogemos demandas y necesidades e intereses de los estudiantes. Y siempre esto queda chico, pues. No voy a absolver todas las demandas con una competencia. Siempre queda algunas otras demandas. Entonces, esas demandas las necesitamos evaluar. Aprovechamos esta experiencia, este proyecto para evaluar otra competencia. Entonces le pongo acá como una segunda competencia impactada. No te olvides que la competencia se evalúa en la experiencia, en proyectos, sobre todo en la experiencia. No se evalúa con un examen. Entonces, si vamos a hacer un proyecto, es una gran oportunidad para evaluar una competencia. Lo voy cotejando. ¿Qué va a pasar aquí? Una vez que cotejo, porque voy a hacer cotejo de estos dos, ¿no? De estos dos, no lo voy a evidenciar porque no me va a alcanzar el tiempo, sería trabajar 3 productos por los estudiantes, es demasiado, pero sí lo voy a cotejar. Cotejar es la percepción que tenemos nosotros, que vamos anotando, ¿no? Si gestiona, si crea, si propone, si obtiene, ¿no? Y voy cotejando. ¿Qué puede aquí pasar? 2 cosas. Uno, que esta competencia está muy bien, que sí se comunican, está perfecto. Entonces, si sí se comunican, yo lo pongo como soporte para el siguiente proyecto. ¿Me entiende? Para el siguiente proyecto. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque te vas a soportar, te vas a apoyar en esa competencia. Si los estudiantes hablan, les gusta hablar, porque esa es la evaluación que has hecho, ¿no? Esa es la evaluación que has hecho, están muy bien comunicados. Entonces, utilizo eso pues para mis proyectos. Yo voy a utilizar el potencial, no su problema. En competencia nunca resolvemos problemas, potenciamos potencialidades, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si esta competencia salió muy bien, de los 10, 9 se comunican casi, ¿no? Son seguros al hablar, entonces va a ser mi competencia de soporte para el siguiente proyecto, ¿no? Para el siguiente proyecto. O pongo acá las competencias que yo considero que ya están avanzados, ¿no? Pero puede suceder que esta competencia sale negativo, es decir, wow, nadie se comunica. Hemos hecho lindo proyecto, han participado, pero nadie se comunica, nadie habla. ¿Qué has hecho? Has evaluado, ¿qué has hecho? Has recogido una demanda, ¿sí o no? Has vuelto acá. Y por tanto, esta competencia impactada que ha salido negativo, que es otra cosa que identificar una necesidad y una demanda, la vas a priorizar en el siguiente proyecto, ¿no? Entonces así te dicen, oye, ¿por qué has priorizado el primer proyecto? No hay problema. Voy haciendo mi diagnóstico, el primero, el proyecto 0. Pero el siguiente tiene que ver con tu competencia impactada, porque si no, ni modo, ¿no? No estás atendiendo la demanda, sino estás haciendo una programación desde tu percepción, ¿no? Eso es, colegas. Entonces, la impactada es muy importante porque te permite identificar competencias de soporte o te permite identificar la competencia del siguiente proyecto. Ya, maestro, en cuanto en cuanto al segundo reto, ¿Ya? ¿no?
he estado escuchando todo lo que he estado explicando, lo que ha estado ahí, motivando, y, ¿no? Para hacer el segundo reto. Ajá. Para ello, yo no sé si todos, o yo nomás no he entendido, ¿no? Eh, de alguna manera, no, tenemos algunas ideas, sí hemos hecho proyectos de innovación, pero no con el formato o el esquema que se está haciendo. Ajá. Hemos hecho, no, proyectos de innovación ¿no? con FONDEP, Ujú. más que todo con FONDEP, ¿no? En las diferentes propuestas que tiene. Entonces, sin embargo, aquí lo que estamos viendo, no creo que yo solo sea, todos, ¿no? Todos los que estamos aquí, difiere de alguna manera, ¿no? Aquí estamos viendo las competencias, también las capacidades y un poco más, ¿no? Así, pues, relacionarlo con ¿no? Con algunos cuadros que está presentando. Entonces, me gustaría de repente, un poco más detallado, de repente detallado, descrito, no sé, nos facilite. De esa manera nos vamos a orientar. Sé que cada uno de nuestra propuesta son prototipos diferentes, entonces, pero de alguna manera nos puede servir, pues, para hacer este trabajo. Claro, profesor. Sí, en el primer reto hemos compartido una guía, la guía 1. También ahora vamos a compartir una guía 2 con unos ejemplos. Lo que estamos haciendo en el reto 1, el reto 2 son organizadores. Estamos diseñando todavía, ¿no? ¿Qué va a ser el reto 2? El reto 2 es transcribir aquí sus actividades detalladamente, ¿no? No tan profundo, con preguntas y en qué consiste la actividad, ¿no? Y poner aquí sus competencias, pues, ¿no? Las competencias priorizadas. Cuando tú cumples la triangulación y este Canvas, es más fácil volcar al formato de FONDEP o de buenas prácticas. Eso lo vamos a hacer en el taller 5, ¿no? En el taller 5 vamos a trasladar todo esto ya a formato argumentativo, narrativo, que es lo que trabajan. Así que con esto, ayúdate primero a consistenciar bien la idea antes de escribir por escribir, ¿no? La idea es que tiene que estar conectado todo, tiene que estar en su momento adecuado, siguiendo la capacidad, siguiendo la competencia, etcétera, etcétera, siguiendo sobre todo el proceso pedagógico, ¿no? Eso básicamente. Muy bien, igual voy a compartir la guía 2, está detallado esta segunda parte con unos ejemplos y bueno, agradecer a todos. Hay dos preguntas en el chat que dice la competencia priorizada y la competencia de impacto deben ser no, olvidémonos de las áreas por ahora, ¿ya? Pueden ser de la misma área, de la otra área, no pasa nada. A ver, recomendación, competencias que no pueden ir solas. Psicomotricidad, arte, problemas de cantidad, ¿no? Se comunica oralmente, no deberían ir solas, deberían ir conectados a otro, ¿no? Competencias que sí son complejas, explica, indaga, gestiona proyectos, ¿no? Identidad, son complejas, ¿no? Pero hay competencias, por ejemplo, que son más de soporte, que no se priorizan. La TIC, por ejemplo, podrías ponerlo como soporte, porque los niños ya están asociados, están habituados a la tecnología, lo podría poner siempre como soporte, ¿no? Básicamente, ¿no? Así que la forma como tú combinas las competencias en tu propuesta, en tu metodología, es lo que determina tu teoría de aprendizaje, tu marco competencial. Si yo digo, por ejemplo, que indagando los chicos van a comunicarse mejor, estoy diciendo dos competencias, ¿no? Comunica, indaga, esa es tu teoría. Y si vemos, sí hay teorías sobre eso. Hay métodos de la indagación y aprendizaje basado en problemas, te lo dice eso. El desarrollo del habla tiene que ver mucho con la indagación y viceversa, ¿no? Entonces, eso determina tu teoría y tu justificación. Muy bien, colegas, muchísimas gracias. Llegamos a las 7 de la noche. Voy a compartir este formato, el video, la guía
y tienen hasta el otro viernes para colgar esto. Si lo cuelgan el día martes, van a tener más puntaje. No se olviden, los que cuelgan hoy día hasta las 11 tienen más puntaje, pero pueden colgarlos hasta el día viernes, por favor, sus retos para también programar las mentorías, ¿no? Los que culminan las 5 retos van a tener mentorías y esperamos que sean muchos. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente martes a las 5 de la tarde. Nos vemos. Cuídense. Yo soy ser maestro. Yo soy ser maestro. Ser maestro. Soy ser Yo soy ser maestro.